lo político, había sido derrocado el presidente Ilia, que había asumido el gobierno con el 25% de los votos, según dice la información oficial. Yo creo que fue menos, pero la información oficial de esa cifra, 25,15 dice, pero que fue una elección absolutamente proscriptiva. O sea, se habla de una democracia que en realidad se basó en la proscripción del peronismo, porque la elección del presidente Ilia fue distinta a la que se venía practicando, puesto que se hizo con elección indirecta, o sea, con el colegio electoral. Y salió una ley dada por el presidente Guido, que decía que ninguna persona que tuviera algún tipo de antecedente peronista podía ser electora a presidente. No fue la proscripción que veníamos sufriendo, sino que realmente fue agudizada en forma particular. La dictadura de Onganía puso además condiciones realmente particulares a este proceso de agudización de un control que Onganía pensaba que iba a ser mínimamente de 20 años, y así lo dijo públicamente. Digo, no tenemos plazos, sino que tenemos objetivos. Y como bien dijo el compañero, en la asunción del presidente Onganía, o del dictador Onganía, tuvimos la suerte de que el compañero Bandor se pusiera corbata. En aquel tiempo no se permitía entrar a la casa de gobierno sin saco y sin corbata. Entonces, entre los asistentes sindicalistas que participaron, estuvo Augusto Bandor. Pero es importante tener en cuenta también que la complejidad que se daba en el movimiento sindical era mucho más grave, porque la CGT en ese momento estaba conducida por Francisco Prado, de Luis Fuerza, el secretario general de Luis Fuerza, y que habían inventado una nueva tendencia que se llamó Nueva Corriente de Opinión. Esta Nueva Corriente de Opinión, que comúnmente en las historias sindicales no se la menciona, en realidad fue el apoyo sindical al dictador Onganía. El bandorismo en realidad era la versión dialoguista y negociadora. La versión realmente oficialista o entreguista, en todo caso, era lo que se llamaba la Nueva Corriente de Opinión. Pero además, en esta realidad compleja, las 62 organizaciones se habían dividido y existía una 62 de pie junto a Perón que el sindicalismo combativo había impulsado. No estábamos solos los que nos autodefiníamos como sindicalismo combativo, sino también había otros compañeros, el caso de José Alonso, que también fue parte de la Nueva Corriente de Opinión. Hay que reconocer que José Alonso fue, según mi gusto, un brillante secretario general de la CGT, porque fue realmente el autor del famoso plan de lucha del año 64. Pero en la opción política interna que se dio, José Alonso del Vestido quedó en aquella. También en el movimiento obrero había no peronistas, compañeros que de distintas opciones políticas, siempre minoritarios en relación al peronismo, pero que tenían algún tipo de presencia. Había algún radical como Scipione de la Unión Ferroviaria, había algún compañero de la UCRI como Liberato Fernández Songo o como Baltasini, que todavía subsiste por ahí, de Correo. Teníamos un par de sindicatos comunistas afiliados al Partido Comunista, que eran Químicos y
la agrupación de Canillita. En ese momento me parece que puede ser. Se me escapó ahora. Ustedes saben que tengo problemas de viejo, ¿no? Y para completar el cuadro complejo también teníamos un dirigente trotskista, el único que yo conocí, que era del sindicato de publicidad, que era un chileno, Gutiérrez de apellido, que si da tiempo les cuento una anécdota. O sea que era una composición bastante interesante. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que realmente la complejidad del movimiento peronista era distinta a la de hoy, pero también con connotaciones a veces peores por las confrontaciones que tenía. Sobre todo porque en el marco de esta interna peronista y sindical que veníamos sufriendo, en lo que se llamó el Congreso de Avellaneda, Augusto Bandor planteó que para salvar a Perón hay que estar contra Perón. O sea, oficializó el planteo de lo que fue el neoperonismo, y en consecuencia se produjo con mucha fuerza y con mucha capacidad de reconocer una confrontación con Perón que no era fácil, porque enfrentar a Perón, por más peronista leal que te decía, porque ellos, así como hubo la 62 de pie junto a Perón que conformamos en el Congreso, en un congreso que hicimos en Tucumán, de la cual fue secretario general Alonso, el bandorismo contestó con las 62 leales a Perón. O sea, mientras hacían este doble juego, ¿no? O sea, salían a confrontar, pero no decían que se iban del peronismo. Cosa que le contestó Perón, dijo, bueno, si se creen que ya son mayorcitos y tienen pantalones largos, no usen mi camiseta, dijo Perón. Y por otro lado estábamos la fracción que nos identificábamos como combatientes. En realidad, en el funcionamiento de la CGT aparecían dos bloques, o tres podríamos decir, porque en realidad quienes conocen el Salón Felipe Vallese, que creo que son todos los que están acá, el que no lo conoce tiene que visitarlo. En aquel tiempo no había un pasillo en el medio como ahora, sino que los asientos eran todos a lo largo. Con el tiempo, con el deterioro, hicieron esto, sacaron los bancos feos y quedaron. Entonces esto traía como consecuencia que los dos bandos que nos confrontamos en la CGT, unos entraban por un costado y los otros por otro. La cosa estaba bien identificada, bien definida, pues siempre al medio quedaba una franja vacía. En cambio el compañero Gutiérrez se sentaba atrás solito en el medio, el único tronco que había. Este proceso que fue muy interesante, el MRP nació el 5 de agosto de 1964 con, efectivamente, en el calzado. Yo les recordaba yo por algunas razones que me han tocado en la vida me he perdido hechos importantes, porque cuando se hizo el congreso yo estaba preso en Devoto. Perón había avalado esto. Perón lo habíamos conversado en Madrid con este fenómeno. Pero todo el aparato del justicialismo se fue a Madrid, lo presionó al general, que no era fácil presionarlo, pero lo presionaron y le ofrecieron las garantías del retorno a fines de 1964. Y por esa razón Perón nos desautorizó a menos de un mes de existencia, nos mandó una cartita y dice: ustedes tienen que saber entender las medidas tácticas que uno tiene que tomar, pero lo concreto es que oficialmente existimos un mes como tales, a pesar de que lo que se llamó el cuadrumvirato, un fenómeno muy interesante, otro día hablamos de eso, si no
se hace muy largo. Existió con bastante impacto porque participó de todas estas actividades. También en el 64 tuvo una acción el gobierno radical porque el ministro de Relaciones Exteriores fue a Brasil a pedirle a Brasil que impida el paso de Perón para la Argentina. Entonces, en toda esta confluencia compleja que nosotros veníamos viviendo, se da la confrontación electoral para lo que el general mandó a Isabel por primera vez a Argentina, que fue para las elecciones de Mendoza, en la cual se derrotó a Cerú García, que era la expresión política del neoperonismo, que expresaba el bandorismo, y la verdad que bueno, esa opción fue derrotada y le hizo a Bandor, le obligó a Bandor retroceder, y se dio cuenta que en la pelea política, en esa pelea política realmente estaba fracasada. En la CGT, a pesar de todas estas fracciones a las cuales yo me he referido, todos participábamos en la CGT. O sea, éramos afiliados y discutíamos. Ahí era un plenario realmente muy rico y muy interesante porque los debates eran muy fuertes, de mucho contenido. Entonces, en el Comité Central Confederal que se hizo en noviembre del año 67, el último del año 67, el bloque combativo llevó una moción que la hizo Ricardo de Luca, planteando un plazo para convocar al Congreso Normalizador que se estableció para el día 28 de marzo de 1971. Y aquí la primera puntualización, sobre todo para los más jóvenes. El nacimiento de la CGT de los argentinos fue la realización de un congreso de la CGT. O sea, no fue una expresión extraña, foránea, sectorial, tendenciosa. No. En la lucha del movimiento obrero en su conjunto, marchamos al Congreso Normalizador. El Congreso se hizo en UNTA y duró 3 días, del 28 al 30 de marzo. Fue también otra cosa realmente muy interesante porque el primer debate, una vez instalado el Congreso y definido el quórum, porque el bandorismo no participó. Bandor en eso fue visionario. Sí participó Alonso con todo su equipo, o sea que era una bancada importante, ¿no? O sea, estábamos más o menos en 3 partes, dividía la cosa. Una parte no fue, que fue el bandorismo, otra parte que fue lo que expresaba Alonso, que por un lado era nueva corriente de opinión, pero por otro lado era 62 de pie. Entonces, la mezcla. Y los sectores combativos y los sectores independientes, llamémosle así. Entonces, establecida el quórum, la primera cosa que se discute es el tema de los sindicatos intervenidos, que a esa altura eran bastantes. La posición que lleva Alonso y su bloque es no reconocer a estas organizaciones, pues estaban fuera de actividad sindical, y sobre todo uno de los argumentos, que además lo plantea el estatuto de la CGT, en general es un argumento de todos los estatutos de las centrales sindicales, es que los delegados, en este caso las organizaciones, tienen que estar al día con sus cotizaciones para poder ser reconocidos. Bueno, ahí fue una pelea muy dura y triunfó finalmente la posición de reconocer a las organizaciones intervenidas en la condición que se pagaran las cuotas, cosa que los sindicatos en actividad tuvieron que hacer una colecta, una vaquita, como decimos nosotros, a los efectos de pagar las cotizaciones de las organizaciones que fueron finalmente reconocidas. Definido esta participación, se constituye la Comisión de Poderes.
Y la Comisión de Poderes fue nuestra, o sea, la Comisión de Poderes, por primera vez ganamos una elección interna en la CGT y ganamos la Comisión de Poderes, y ahí Alonso se da cuenta que pierde el Congreso. Entonces se retira, se instalan en Azopardo, o sea, copan Azopardo, se quedan ahí, se identificó como tal de entonces la CGT Azopardo, y cuestionan el Congreso diciendo que el Congreso no es válido porque no hay quórum. El tema es que nosotros, acá está el abogado, a ver si teníamos razón, nosotros decíamos, en el momento que se constituyó y que se decidió la comisión de poder, había quórum, por eso se hizo. Si usted se fue después, un problema suyo, no un problema. Bueno, la cuestión que quedó esa discusión ahí en el aire, que por supuesto la usaron en contra nuestra. Unas cuestiones previas que me parece importante comentarles es que todo este trabajo que se hace, que venía desde hace tiempo como bloque de agrupaciones sindicales, gremiales y sindicales peronistas que nos reuníamos en farmacia, quedaba claro esta estrategia en la búsqueda, en la pelea del control interno de la CGT. Realmente quien lideró estas posiciones fue Amado Olmo, y se trabajó, Amado Olmo era el secretario de Sanidad, se trabajó bastante tiempo en armar lamentablemente Amado muere en enero viniendo de Córdoba, muere en un accidente de tránsito en la carretera, y nos quedamos sin el líder. La verdad que Amado no solamente que era el que había influido sustancialmente para armar este bloque y esta estrategia, sino que lideraba, y para nosotros era naturalmente el candidato que íbamos a tener en el Congreso normalizador. Entonces hay una notoria discusión, a veces difíciles, en el bloque de los sindicatos combativos reunidos en distintas sedes, para ponernos de acuerdo en quién iba a sustituir a Amado Olmo. Uno de los candidatos con mucha fuerza era Lorenzo Pepe, pero el problema de Lorenzo es que la Unión Ferroviaria estaba intervenida, y hasta ese momento, o sea, previo al Congreso, no sabíamos si realmente iban a poder participar o no, y que no era de ninguna manera bueno caer con una organización interna. O sea, el tema institucional en todo ese proceso se respetó bastante, aunque las agrupaciones tuvieron un nivel de participación, pero realmente el grueso, el núcleo era el sindicalismo organizado. El otro candidato que apareció ahí fue Jorge Di Pasquale. Jorge era un compañero joven muy prestigiado en la militancia, era un tipo muy generoso, muy abierto, su sindicato estaba abierto para todas las tendencias, luchas y posiciones, hasta las más locas que había en el movimiento sindical. Pero bueno, no había acuerdos en quiénes fueran, y apareció, no sé quién lo propuso, le apareció Raimundo Ongaro como posible candidato. O sea, Raimundo era un compañero que no era muy conocido, aunque ya había empezado a hablar en la CGT, porque Raimundo era muy conocido en su gremio, tenía una larga trayectoria en la Federación Gráfica Bonaerense, pero él gana, creo que en el 66, gana la federación. Anteriormente estaba en la calle Moreno, si mal no recuerdo. Yo tuve en alguna oportunidad con Raimundo ahí. Entonces, bueno, surge la idea de que el hombre sería Raimundo Ongaro. Y Raimundo, la verdad que yo creo que nos sorprendió hasta los que lo conocíamos un poquito, porque Raimundo fue un agitador. Yo, por lo menos en mi poca experiencia en esto, el agitador más fantástico que yo conocí. Una capacidad de convicción, de transmisión de ideas.